Aquí estamos en el 9º capítulo de nuestro podcast. Estamos llegando al final. Tal vez algo les ha llamado la atención. En el capítulo 7 y 8 estábamos en un local distinto porque la radio Juan Gómez Milla se ha renovado. Eso. Estamos en un nuevo escenario. Hay cambios en nuestro estudio. Tenemos una esponja nueva que no vamos a apretar mucho, pero claramente estamos en un espacio nuevo. Y este nuevo escenario me parece que es propicio para hacer un pivote, Víctor, entre el pasado y el futuro. Hoy nuestro capítulo se llama Derechos Humanos Hoy, pero por cierto vamos a hablar de los desafíos que tienen los derechos humanos, sobre todo para hacer frente a las fuerzas negacionistas que observamos en esta materia. Estamos observando efectivamente algunas visiones que ponen en cuestión la forma como se entiende y se han entendido las vulneraciones de derechos humanos, y también ponen en jaque el principio de la dignidad humana. ¿Todo vale, Víctor? ¿Qué piensas sobre esto? Principio de dignidad humana, que además es estandarte, digamos, de nuestra profesión, que cumple 100 años. Y claro, derechos humanos, los derechos en general, independiente del tiempo, si hay algo que enseña la historia es que los derechos conquistados pueden retroceder si es que no estamos firmes ahí. Y claro, en estos contextos actuales, más negacionistas, también vale la pena preguntarnos por estos derechos que están también no solo en contextos de represión de terrorismo de Estado, que es lo más clásico que conocemos. Y es lo que conocemos como graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, etcétera. Vamos a tener un invitado hoy día para hablar de eso. Especial de eso, sí. Fundamental, pero y también los derechos humanos en su cotidianidad, ¿verdad? Los reos de la cárcel de San Miguel. Bueno, lo vivimos hace poco tiempo también a propósito del estallido social. ¿Qué piensas sobre eso, Víctor? El estallido social, ahí nomás. La revuelta popular, que es mejor ese nombre, ¿no? Que también hay violaciones a los derechos humanos que hasta el día de que estamos grabando este podcast permanecen en su gran mayoría en total impunidad. Entonces ahí uno se pregunta por las garantías de no repetición, eso que cantamos con tanta fuerza para que nunca más en Chile. Bueno, sucede que por más esfuerzo, por más canciones, por más comisiones, por más, pero mucho trabajo que hay de mucha gente. Ahí tenemos también las garantías pareciera ser que no están tan arraigadas, ¿verdad? Y me parece además que esta es una preocupación que no solo nos atañe a Chile, sino que también es una cuestión que obedece a distintos pueblos, a distintos países de Latinoamérica y, por cierto, también a una cuestión global. Bueno, sobre los derechos humanos hoy en un contexto global y con algunos énfasis para el caso de Chile, va a ser el énfasis de este 9º episodio de 100 años y contando. Estamos contentos, estamos en una casa renovada, hemos vuelto al estudio de la radio Juan Gómez Milla y partimos con nuestras secciones preferidas. Claro. ¿Qué nos trae hoy Viajeras? La viajera. ¿A dónde está Viajeras? Inquieta. Bueno, la viajera se nos quedó en el periodo, en el capítulo anterior, la viajera se nos quedó andaba visitando la década del 40, ¿no? La década del 40, una década en que el Estado da un impulso súper fuerte a la educación, bueno, a todo, pero a la educación en particular, y al trabajo social también, con la apertura de las escuelas de servicios sociales estatales. Lucio Córdoba. La Lucio Córdoba, que viene de ahí, que más tarde, cuando pasa a la Universidad de Chile, adquiere ese nombre, ¿verdad? Y también el protagonismo de, bueno, las asistentes sociales, mujeres, del MEMCH, del movimiento por los derechos de las mujeres, en fin. Ha sido bonito cómo esa viajera nos ha traído estos distintos momentos de lucha, del trabajo social, de las compañeras en distintos periodos de nuestra historia. Y vamos entonces a ver hacia dónde va Viajera en este nuevo capítulo. Viajera. Episodio 9. Ya comenzó la toma. Chao, señora Eulogia. Gracias por el tecito. Oiga, aquí le dejo el diario. Dejé atrás la casa de Eulogia, a mi compañera Eva y los años 40. Seguí caminando por esas calles de tierra,
donde había hombres y mujeres, trabajando todos por igual, construyendo sus casas. Había banderas de Chile. No era una población callampa, no era un conventillo, eran los últimos años de la década del 50. Era una toma de terreno. Señorita, dichosos los ojos que la ven. Hola Manuel, hola Ramona. Oye tú, ¿tan galán que andáis? Nah, no te me pongáis celosa. ¿Cómo está, señorita? Hoy día vamos a seguir con el catastro de la familia, ¿o no? Sí, hoy día nos toca la parte que está más cercana al canal, las familias que nos quedaron pendientes. ¿Vamos para la sede? Allá tenemos carpeta. Vamos, antes de que se oscurezca. Ese que me recibió es Manuel Rojas, el panadero. Junto a él, la Ramona, su pareja, ambos muy comprometidos con la organización de la toma. Buena, comparito. Llegaron justo. Hola, por Lauchita, ¿cómo estáis? Llegamos con la señorita aquí, asistente social. Vamos a terminar el catastro. Ah, qué bueno. Hola, señorita. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Buena, po. ¿Cómo están? Hola, por Ramona. Hola, señorita. Buena, compadre Manuel. Acá estamos, po, poniéndole el hombro. Bueno, ¿y qué tanto discuten? Nada, pues. Tenemos que ver cómo mantenemos la toma, traer mercadería para cocinar y sobre todo los turnos de vigilancia. Eso es muy importante, porque están queriendo llegar más y más familias, pero tiene que ser ordenado. ¿Y lograron resolver el tema del agua? Eso es lo otro, que con todos los que somos tenemos que cuidar bien lo que hay, que no es mucho tampoco. Ya, pero la vigilancia es también por si nos vienen a desalojar. Sí, pues, eso es crítico. El canalla eje del Ministerio del Interior es capaz de corrernos balas en cualquier momento. Eso es muy cierto. Tenemos que estar preparados. A mí ya me han matado varias veces. A mí también. Si tenemos que poner la vida, lo haremos. Oigan, yo voy a ir a hacer el catastro. ¿Permiso? Vamos, yo la acompaño. Oigan, chiquillas, pasa algo. ¡Sí! ¡Vienen los pacos! Estaba lleno de gas lacrimógeno. Los pacos venían en tractores. Pasaron por encima de todo. De los perros, los patos, de las casas. ¿Qué se creen, mierda? ¿Cómo llegan así? ¿No ven que hay niños acá? ¿No ven que...? Viajeras nos lleva a las tomas de terreno, particularmente en una época donde el derecho a la vivienda estaba en cuestión y ya implicó obviamente que muchas familias populares tuvieran que acceder a la vivienda de una forma que hoy día sigue siendo también un tema difícil. Los resultados del censo nos muestran cómo el déficit de la vivienda continúa siendo una preocupación importante para las familias que viven en campamento, para las familias que viven en situación de calle. Hemos dicho que este capítulo se trata de derechos humanos hoy y tenemos una invitada espectacular. Me acompaña acá María Luisa Sepúlveda, ella es asistente social. Teníamos muchas ganas que estuviera en este podcast, así que me alegra mucho que estés aquí hoy día, María Luisa, con nosotras. Bienvenida. Muchas gracias, Gabriela. Nada, estamos encantados. Estamos encantados que estés aquí en la radio Juan Gómez Milla, en este nuevo estudio. Quiero contarles a nuestra audiencia que María Luisa es asistente social.
Se desempeñó en la Vicaría de la Solidaridad por muchos años y fue parte de varias de las comisiones que se dedicaron a investigar y a establecer temas de verdad y justicia en temas de derechos humanos en Chile. La Comisión Valech en particular, y a mi juicio fue una pieza fundamental del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. María Luisa, es un agrado tenerte aquí en este estudio y ha sido hace poco muy galardonada. La Universidad de Chile le entregó la medalla de Derechos Humanos, una distinción importante, y también el Ministerio de Justicia hace pocos días hizo un reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores sociales, fundamentalmente asistentes sociales de esa época, que trabajaron en temas de derechos humanos. Pero vamos a irnos un poquito más atrás ahora, María Luisa. ¿Cómo llegaste al servicio social? ¿Quién eras en el fondo, esa joven que estaba pensando y buscando? Cuéntanos un poco cuál es tu historia ahí. Yo cuando salgo del colegio estoy un poco perdida por dónde buscar. Bueno, eso le pasa mucho hoy día. Ya, hoy día, pero en ese momento también tienes que pensar que la Católica, yo soy de regiones, soy de Valparaíso, y la Católica de Valparaíso, todo estaba en el mismo recinto, y por lo tanto eso tenía muchos beneficios por la convivencia que se daba entre todas las carreras, pero también tenía limitaciones, porque habían pocas carreras y pocos alumnos por carrera. Yo tenía una amiga que su hermana era asistente social. Ya, así que de algún modo, claro. Y por ahí empecé, me habría gustado psicología, pero psicología, no había psicología en Valparaíso, en toda la región no había. También me gustaban las matemáticas, por ejemplo. Era variada los gustos que tenía. Y ahí entré y me gustó trabajo social. ¿Cómo era servicio social en esa época? ¿Qué se enseñaba? Me imagino que tocó un periodo igual importante de cambios en el currículum, ¿no? A ver, cuando yo entro me impresiona la cantidad de ramos. Teníamos 14 ramos por año. Me imagino que en esa época eran como anuales, ¿o no? Eran anuales y eran absolutamente superficiales. Era derecho, economía, o sea, trabajo social, pero era todo por muy encima y con mucha desvinculación de los problemas de la sociedad de ese momento. Y cuando estoy en tercer año, viene el movimiento de reforma universitaria. Y en Valparaíso fue muy fuerte, ¿eh? No, además nosotros lo empezamos. La Católica de Valparaíso lo empezó, antes que la Católica de Santiago, lo que nunca he reconocido. No, pero dejándonos de broma. Y la escuela, a pesar que habían profesoras que tenían un compromiso más con la sociedad, la escuela entera, muy dirigido por el rector de la época, siguió funcionando afuera de la universidad cuando estaba la toma. Perfecto. Acércate al micrófono, sí, María Luisa. Y cinco alumnos de toda la escuela, por intuición, más que por tener un proyecto alternativo al currículum de esa época, decidimos asociarnos al paro. Eso es bien revolucionario de tu parte, María Luisa. Cuando tú dices intuición, ¿qué estabas leyendo en ese contexto? O sea, yo leía que esta carrera no se ajustaba a los problemas que ya habíamos empezado a ver. Nosotros, bueno, se le daba mucha importancia al caso, y en el caso no se consideraba el contexto. Perfecto. Y de alguna manera uno intuía que ahí había un problema. También teníamos algo de grupo y al final, cuando terminaba la carrera, se trabajaba con la comunidad, pero era un trabajo más bien administrativo con la comunidad. No era ser un agente cambio, un facilitador de los cambios más que otra cosa. Entonces, estos 5 alumnos, cuando termina el movimiento, a 3 de nosotros, el grupo de profesores que se hace cargo de la reforma, sí, nos invita a 3 de nosotros a ser partícipes de la reforma. Sí, porque estamos hablando, le voy a explicar a la audiencia, estamos hablando de un periodo donde la reforma también abogaba por la triestamentalidad. Entonces implicaba que profesores, alumnos e idealmente funcionarios hicieran parte de este cambio. Claro. Pero entonces nosotros fuimos y se generó un grupo de reflexión, de discusión, de estudio. Perfecto. Donde de ahí salieron algunas de las ideas de la reforma. No es que nosotros hicimos la reforma, salieron. Y yo creo que para mí en la vida fue muy importante la participación en ese espacio, porque fue como un salto en mi desarrollo, en mi interés por los problemas de la sociedad.
Y bueno, ahí yo termino cuarto año, eran 4 años en esa época, y el año quinto era el de la memoria. Perfecto. La memoria. ¿Te toca hacer memoria? ¿En qué haces tu memoria? En el movimiento campesino, fíjate, curiosamente, aunque no he tenido que ver en mi trabajo con ello, pero yo creo que tenía que ver con lo que se está viviendo en términos de la reforma agraria. Sí, claro. De hecho, había una base de reforma agraria. Claro, y lo que hacía la CORA, lo que hacía INDAP, o sea, había una institucionalidad que se estaba como robusteciendo para trabajar con el sector. Entonces, por eso un grupo de nosotras decide hacer esta memoria, que si tú me preguntaras mucho detalle, hoy día han pasado muchos años. No te voy a preguntar, no te preocupes. Lo que me importa mucho es como el protagonismo que tuviste en proceso de reforma importante, como estudiante, reforma universitaria, ya en un proceso de investigación de lo que había sido la reforma agraria, ¿no es cierto? Y todo el cambio que supuso eso en el contexto del agro, pero también en el mundo social. Y bueno, llega la dictadura. ¿Cómo entras? ¿Cómo te vinculas a la vicaría? Yo en el 71 me vengo a vivir a Santiago. Ya, esa parte no nos la saltamos, ya. Te vienes a vivir a Santiago. Porque me caso. Y quien es mi pareja empieza a trabajar con el gobierno de la Unidad Popular. Perfecto. En lo que es la dirección de presupuesto. Entonces, por esa razón yo me vengo para Santiago, y en el momento del golpe yo estoy trabajando en salud en un consultorio de San Paulo, 8.000 y tanto, bastante abajo. Era un consultorio que estaba rodeado fundamentalmente por campamentos de gente muy joven, y había algunas poblaciones que se estaban construyendo en el sector. Y yo quiero explicarte una cosa que siempre la digo porque tiene mucha significación para mí. Yo fui la única profesional del consultorio que no fui a paro durante los últimos meses y días del gobierno de la Unidad Popular, antes del 11 de septiembre de 73. Y el golpe fue un martes. El día viernes anterior, llegó una madre con una guagua cianótica. Nosotros teníamos 3 ambulancias y las 3 estaban malas, y yo estaba convencida que estaban malas por la mano del hombre, no porque se habían echado a perder. Y yo tenía un Fiat 600 que me lo turnaba con mi marido, y ese día me había tocado el Fiat 600, y yo me doy cuenta que esta guagua no había profesionales, no había médicos. No respiraba. Cianótica significa que estaba morada, ¿no? Morada la guagua. Entonces yo la subo al auto, y la mujer se va atrás con la guagua, y que me empieza a gritar que me apure porque se le está muriendo. Y al final llegamos con la guagua muerta al hospital San Juan de Dios, policlínico, dependía de ahí. Y yo entonces le pido al director, esto me impacta tanto, yo tengo 25 años en ese momento, no es que sea una vieja experimentada. No, una jovencita, recién salí de la universidad. Entonces le pido al director del hospital, le pido una entrevista ahí mismo, que si él me deja, que yo lleve, con supervisión de los expertos del hospital, que me lleve yo mecánicos que puedan revisar las ambulancias. Ya, porque tenías una sospecha fundada. Tenía sospecha fundada de que era muy raro que se hubieran echado a perder. Y el lunes, yo vuelvo al consultorio, súper impactado con la muerte de la guagua, y pido ayuda a la gente. Habían comités de salud. Sí. En ese minuto no era que las marcas del auto tuvieran los garages, sino que habían mecánicos que existían en distintas partes. Entonces, yo pido que se busquen unos buenos mecánicos para que el lunes me acompañen al hospital. Y así se logra, que voy con unos buenos mecánicos y se hace un informe ahí mismo, en terreno, de que estaban todos con la intervención de la mano del hombre. No había ninguna de las 3 ambulancias que tuviera una falla mecánica. Que tuviera una falla mecánica. Y el director me autoriza para que al día siguiente vamos a arreglar las ambulancias. Pero el día siguiente fue el golpe de Estado con María Luisa. Y entonces ahí volvimos a trabajar el 18 de septiembre, si no me equivoco. Bueno, inmediatamente estaban todos los profesionales que no habían estado antes, y a mí inmediatamente se me dice que yo no puedo ni atender al público, ni conversar con nadie del consultorio, con los profesionales. Y yo me dedico
también por intuición, o sea, estábamos frente a un golpe desconocido para nosotros, Sí. habíamos escuchado, Sin precedentes. sin precedentes en el país, y yo me dedico a eliminar unas hojitas donde estaban los nombres de los dirigentes de los comités de salud. Bueno, a los pocos días, que fue yo creo el último día que yo trabajé ahí, porque después me suspendieron, me interrogaron, me suspendieron, me mandaron en una condición que yo después de un tiempo entendí que era detención domiciliaria, pero en ese momento no lo comprendiste no así. lo comprendí, por lo tanto no lo ejecuté como tal. Ya. Y unos dirigentes llegaron en la mañana, me encontré en la esquina del consultorio en mi último día de trabajo, y un grupo de mujeres me dicen que el día anterior hubo un allanamiento y se habían detenido a los dirigentes del campamento. Entonces yo les digo, miren, lo que yo sé es que pueden haberlo llevado al Estadio Nacional, vayan ustedes, vayan mañana porque tiene horario, o sea, alguno pispeaba, eran los primeros días de octubre. Y al día siguiente, en la tercera, aparece un titular que se trataban de arrancar y los habían ejecutado a todos, cosa que era falsa. Después de unos años, después de un tiempo, no 2 años, porque yo entré después a trabajar al Comité Propá, me encontré con la esposa de uno de ellos. ¿Y qué te dijo? Y la esposa de una de ellas me cuenta que su marido lo llevaron en el médico legal, descubren que está con vida, estaba herido a bala, y lo trasladan al José Joaquín Aguirre, ahí lo operan, y cuando está en recuperación, llegan los militares, lo sacan y nunca más se sabe, y es un desaparecido, hasta los 90, que fue encontrado en el patio 29 con hasta las agujas de... Se me olvida cómo se llama. Del suero será. Del suero que estaba... Así que es una historia redonda. Sí, me voy a tomar esa historia redonda que es circular, porque es una historia que está marcada, por cierto, por muerte, está marcada por un inmenso dolor de personas que buscan a sus familiares durante años, como tú dices, y es una historia que podría haberse evitado, frenado. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto daño? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio? Estamos hablando a más de 50 años del golpe de Estado con personas que hasta el día de hoy están desaparecidas y que también la memoria de quienes pueden informar acerca de lo que ha acontecido va fallando y ellos también van falleciendo. ¿Cómo miras hoy día, María Luisa, los planes de recuperación de esa memoria, los planes de búsqueda y también los procesos de verdad y reconciliación en Chile? Yo sé que es una pregunta difícil porque implica de algún modo recordar todos estos años y también una serie de acciones que se han hecho para intentar sanar, por decirlo así, y también hacer justicia. A ver, para poder plantear lo que yo creo de esta historia, hay 2 elementos que yo los tengo siempre arriba de la mesa. Ya. Uno es el derecho de la familia de las víctimas y de las víctimas de la verdad y la justicia. Ya. Es el derecho. Es muy difícil seguir viviendo sin saber qué pasó con los tuyos y sin haber logrado tú, ya no lograste rescatarlo con vida. Es muy fuerte eso. Sí. Pero tampoco estás logrando en muchos casos que se establezca la verdad, de saber exactamente lo que pasó. Eso por un lado. Y por otro lado, una sociedad que no es capaz de tener un juicio ético, un juicio político, un juicio respecto a lo que pasó, con mayores posibilidades puede repetir la historia. Sí. Entonces la relación entre derechos humanos y democracia son fundamentales. Por eso es tan importante cuando se dice demos vuelta a la hoja. Sí, ¿para qué tanto dicen? ¿Quién más que las víctimas y quienes han trabajado en derechos humanos quisieran que esto hubiera estado más en paz, que nos hubiéramos hecho cargo como sociedad? Pero sigue siendo como un tema de lo que tienen que sostener las víctimas y sus grupos de referencia. Y cuesta más que sectores más amplios, sectores que tienen que ver con la construcción de sociedad, con construcción de democracia, con construcción de políticas públicas, no se sumen a esta necesidad de que si se quiere de alguna manera avanzar en este tema,
tiene que ser en base a la verdad y la justicia. Es imposible pensar que los familiares van a renunciar a eso. Porque ¿cómo construyes tú? O sea, uno ve que el familiar de una víctima del delito común quiere justicia hasta el final. Sí. O sea, ¿quién no quiere justicia para que un ser querido que fue asesinado o ejecutado con violencia, y más cuando han sido los agentes del Estado los que han cometido eso? Hoy día uno escucha de que lo que hoy día las personas que están presas, de alguna manera acusados por tener participación en Condenados crímenes de también, lesa humana. La mayoría está presa hace pocos años, porque han tenido que rehacer estas historias a partir de testigos al principio más secundarios, porque no han sido los autores los que han confesado, los que han tratado de colaborar para establecer esta verdad y esta justicia tan necesaria. También habría sido necesario para ellos. Si nosotros yo creo que si ellos hubieran tenido una actitud distinta, ellos y las instituciones a las que ellos pertenecían, habría sido un proceso más amable para toda la sociedad, un proceso que hubiéramos podido buscar entender. Sí, pero ahora que hablamos de justicia y derechos humanos, también esos grupos, ¿no es cierto?, militares, encarcelados, etcétera, también demandan de algún modo el reconocimiento de sus derechos y, por ejemplo, ya que están muy mayores de edad y todo, tener garantías y poder tener espacios como de mayor libertad. ¿Qué opinas sobre eso? Porque es una justicia que de algún modo tensiona también los proyectos societales que tenemos a la base. A ver, yo te diría que el régimen carcelario, el sistema de justicia en el país, por lo que yo conozco, no le da garantía a ningún anciano. Primero partamos de ahí. Sí. No es que los presos por crímenes de lesa humanidad tengan una situación más compleja que otro. Obviamente que tanto la familia de las víctimas, la primera generación, sí, son de la edad más o menos, o sea, las víctimas eran muy jóvenes. O sea, no hay que olvidar que las víctimas eran extremadamente jóvenes. Era gente que estaba iniciándose en la vida. Yo me acuerdo, me tocó trabajar mucho con la familia de los campesinos de Paine. La mayoría era joven, no conocían Santiago. Sí. Eran personas, claro, habían participado porque había un movimiento en la reforma agraria, pero la reforma agraria fue implementada por dos gobiernos, por el gobierno Frei y por el gobierno de Allende. O sea, esta gente, estos campesinos, participaron de procesos políticos y sociales legítimos. Políticos e institucionales. Sí. No es, entonces, claro, habían los dueños de los predios, de los fondos, estaban en desacuerdo, pero había una decisión política que escapaba a los que participaron. Entonces, yo creo que hay que mirar el conjunto, no siempre hay que mirar una sola parte. El conjunto nos lleva a que los jóvenes eran jóvenes, extremadamente jóvenes, y más jóvenes, yo te diría, quienes fueron víctimas, que los que actuaron. Uno quisiera tener políticas que de alguna manera se hagan cargo de los dolores de la gente. Pero no pueden hacerse cargo de los dolores de un grupo en detrimento de los grandes dolores de quienes no saben la suerte de sus seres queridos. Algunos de ellos, claro, uno lo que ha sabido sí, es que ya han ido perdiendo memoria o capacidades cognitivas, etc. Pero otros no. Sí. Y esos otros hacen muchas declaraciones de que no van a declarar y que niegan los hechos en que han participado. Sí, es tal vez. ¿Por qué? Porque, pero entonces, bueno, igual este país, a pesar de esta dificultad, que no es menor, ha tratado de implementar políticas que se hagan cargo de lo que es la verdad, la reparación, la memoria. Acuérdate que le tienes que hablar al micrófono, eso me dicen por interno, pero está bien, de la verdad y la memoria. Entonces, y se han hecho comisiones de verdad para las víctimas no sobrevivientes, para las víctimas de prisión y tortura.
Se han implementado programas de salud como el PRICE. Sí, programas de educación en derechos humanos. Con dificultades. Fíjate que yo en algunos, creo que estaba el ministro Vitar, se hizo una comisión que de alguna manera discutía o reflexionaba sobre la necesidad de volver a temas como educación política, temas de derechos humanos. Sí. Y recuerdo que los profesores decían, para nosotros es muy difícil enfrentar los temas de las violaciones a los derechos humanos, porque basta que un papá reclame y esto genera un temor en la dirección de la escuela o del liceo que hace muy difícil. Pero si hay una buena noticia, te diría yo, como espectadora más bien, desde el otro lado, es que en estos últimos meses me ha tocado mucho ir al Museo de la Memoria con distintos grupos, claro, y siempre está lleno de estudiantes. Bueno, a eso iba a decir qué yo. Bueno. Cuando se creó el museo, nosotros no sabíamos... Eso es 10 años atrás, no es tanto tampoco. Hace 10 años, justamente. Sí. No, hace 15. Perdón. 15, fue en el año 10. 2010. Sí, el tiempo pasa demasiado rápido. Y a mí en la pandemia me dejó un hoyo mental, pero sí. El 2010, porque se empezó, el museo se demoró 3 años entre el día que se consiguió y el que se inauguró. Sí, ese es un mérito del museo. Sí, un hito. Pero el museo no se sabía cómo iban a reaccionar las posibles audiencias. Este museo fue pensado para que las nuevas generaciones que no habían sido partícipes de esta tragedia que había vivido el país pudieran conocer y entender la importancia que tienen los derechos humanos en la construcción de la democracia, en la preservación de la democracia. Ese era como el sentido del museo. No era la memoria para que, claro, era que se conozca, que se conmueva con lo que pasó, se piense que eso no debería pasar más, pero fundamentalmente entender que si no hay democracia, esto pasa. Este ha sido el eje de nuestra conversación con María Luisa, el vínculo entre democracia y derechos humanos y también el lazo intergeneracional que une, ¿no es cierto?, a distintos grupos de una sociedad para pensar también el tema de los derechos humanos de manera activa y actualizante. Yo quiero invitar a quienes no han ido al Museo de la Memoria que vayan. Hay visitas guiadas, puede hacer una visita de manera tranquila. Yo con mis estudiantes de núcleo vamos a ir los próximos días también de visita. Cualquier excusa es adecuada para conocer el museo. Arquitectónicamente es muy bonito y además te permite un recorrido, ¿no es cierto?, por estos momentos que son dolorosos, pero que también tienen un principio de esperanza. Para cerrar esta entrevista, María Luisa, ¿qué quisieras decirle a los jóvenes, pensando un poco en esta necesidad de garantizar la no repetición, pero también de repensar el futuro? Yo diría varias cosas. Una que siempre también lo repito, que este es como un tren, donde algunos ya vamos de salida, algunos carros van quedando, en esos carros voy yo, pero que los que van adelante de alguna manera tienen que integrar esta historia, entendiendo que realmente no es lo mismo. O sea, como un joven hoy día va a enfrentar estos temas. Claro, los va a leer con sus códigos, ¿no es cierto? Sus códigos son totalmente distintos a los códigos que yo tenía a los 20 años, ¿me entiendes? Pero también el entender cómo se hizo y qué pasó también ayuda a que lo puedan hacer mejor que nosotros, seguramente. Yo en todas las experiencias que he tenido, por ejemplo, en política de derechos, bueno, los que entramos a trabajar a derechos humanos en esa época, el promedio eran 25 años. Sí, tan jóvenes como nuestra audiencia actual. Muy jóvenes éramos. Y bueno, fuimos creciendo en este camino, pero en casi todas las políticas públicas que yo he participado, primero, le hemos dado mucha importancia a la colaboración y el trabajo en equipo. Le hemos dado mucha importancia al trabajo intergeneracional. Por ejemplo, en la Comisión de Verdad había gente con experiencia que había trabajado en estos organismos de derechos humanos de la dictadura, pero había gente joven recién terminando o iniciando su trabajo. Por otro lado, también
en algunos de los trabajos, tanto en la fundación del museo, en lo que fueron las comisiones de verdad, hubieron personas de distinta sensibilidad y eso le dio un carácter para poder expresar lo que ahí habíamos conocido, que pudiera ser leído y conocido por el más amplio grupo de la sociedad. Sí, yo creo que ese es un valor importante. Estamos terminando esta entrevista, nos hablan por interno que estamos en los tiempos, siempre corremos un poquito. Quiero contarles que hace un calor aquí infernal, pero bueno, eso no lo podemos decir, pero nos estamos muriendo de calor con María Luisa. Quiero agradecerte, María Luisa, en nombre del equipo del podcast. Aquí tenemos unos regalitos para ti por esta visita tan agradable. Qué rico tener. Tan esperanzadora también sobre el futuro. Así que muchas futuro, gracias. El futuro, mira qué rico. Yo trato de ser un poco no esperanzadora, tenía libreto. Y todo. Mira, el futuro, no hay nada más difícil que trabajar en dictadura. Cualquier cosa podría ser un poquito menos. Entonces hay que tener esperanza porque es posible, yo diría que siempre es posible, de defender valores, defender la dignidad del ser humano, defender la democracia, defender la necesidad de que tenga un protagonismo, quienes son las personas afectadas por ciertas temáticas. O sea, en eso hay que creer y es posible, yo diría. Muchas gracias, María Luisa. Vamos a mirar a 100 voces que nos hablan precisamente sobre el futuro del trabajo social. Aquí vamos. En 100 años más, imagino el trabajo social cohesionado, fortalecido interdisciplinariamente, enfatizando la interdisciplina, con la capacidad de leer los procesos sociales para realizar intervenciones con base colaborativa. Me lo imagino conversando con grupos de gente de todos los tipos sobre distintos temas y construyendo juntos cómo resolver eso. Será recordado por dirigir las transformaciones sociales de nuestra América. Desarrollará habilidades y técnicas que acompañan los procesos organizativos que buscan la libertad y que no reproducen las dinámicas eurocéntricas y de opresión. Pensando en el futuro, es necesario trabajar en nuestro presente, trabajar en un trabajo social fraternal y mancomunado y sobre todo resguardar nuestra herencia cultural a través de un acervo para que esta pueda llegar a futuras generaciones. Como una profesión comprometida con la justicia social y la transformación social, destacando su compromiso con la promoción de las políticas públicas y las políticas sociales, reduciendo así las desigualdades y mejorando la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Yo creo que el trabajo social en 100 años lo vamos a ver por medio de sus políticas públicas, las cuales den respuesta real a las necesidades y requerimientos de las personas, colocándola a ella en el centro, siendo garantes de sus derechos. Em 100 anos do serviço social na América Latina, os assistentes sociais brasileiros acreditam que o serviço social teve lugar de avanço y resistência. En 100 años será recordado por ser una profesión, una disciplina y desarrollar procesos de formación pertinentes, críticos, relevantes. Los primeros 100 años serán recordados como el surgimiento y la consolidación de una profesión, una disciplina, un área del conocimiento científico que pone al centro y con convicción la idea de que la dignidad de las personas termina siendo lo más importante, cualquiera sea su circunstancia. Será recordado como una barrera de contención del conflicto social, por su alta tecnificación y su alta carga burocrática. En España, claro. Bueno, ya estamos en las últimas 90 voces que nos hablan sobre cómo se imaginan el trabajo social en 100 años más. Y el futuro, hemos recogido, como ustedes ven, voces de distintas generaciones, de distintos contextos, de distintos países, para pensar un futuro, como nos decía María Luisa, un poco más esperanzador, porque dice que no hay nada más terrible que una dictadura. No sé, ¿qué piensas tú sobre eso? Qué importantísimo lo que nos dice María Luisa en términos de, y sobre todo pensando en el futuro, ¿no? A las distintas generaciones que nos toca enfrentar distintos momentos con represiones de variado tipo, pero claro, nada peor que trabajar en los contextos en que trabajaban nuestras colegas, nuestras compañeras en los años
70, 80, la dictadura, ¿no? Creo que eso nos genera y nos da una fuerza también, un ejemplo a seguir en términos de coraje, de valentía, de una lección que ya la hemos tenido acá con otras invitadas, ¿verdad? María Luisa también hace lo propio de decirnos, no importa lo difícil y lo trágico incluso que pueda ser este contexto, el contexto adverso. Siempre se puede y se debe dar un paso adelante y resistir. Sí, a mí algo que me impresiona también en la conversación con la María Luisa es el tema de los jóvenes que eran todos, ¿no es cierto? Sí, 20, 25 25, años. que de algún modo tú también lo has traído en tus trabajos, ¿no es cierto?, sobre el secreto compromiso de encuentro. Has estado presente también en la conversación que tuviste con Victoria Baeza, una de nuestras entrevistadas del capítulo 4. Bueno, ahora nos estamos poniendo nostálgicos, pero estamos cierre de este capítulo. Así sí, que estamos llegando al final del podcast también completo, lo estamos mirando con esa nostalgia y esa alegría también. Y también agradecerle, ¿no?, a quienes nos acompañan en las redes sociales, nos dejan sus comentarios, a la gente que participó del taller que hicimos de viajera del mapa del tiempo. En fin, creemos que estos espacios y es nuestro interés que sigan nutriéndonos de debate, de ideas, de provocaciones para pensarnos a nosotros como trabajadoras y trabajadores sociales en el tiempo y en los distintos tiempos. En este lazo entre el pasado y el futuro, invitarlos entonces a seguirnos, a esperar el último episodio de 100 años y contando. Ya vamos a puertas, ¿no es cierto?, del último capítulo. No se olviden de seguirnos en redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio. Próximo capítulo. Chao.